Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de un enredo que se ha armado con una serie de normas para, en el fondo, parece, tratar de intervenir los contenidos de la radio, la televisión y de los medios de prensa. ¿Ok? ¿Es así? ¿Es tan grave? ¿Esto se va a cumplir a rajatabla? ¿Es verdad que el 10% de la programación nacional va a estar dedicado a publicidad gratuita de los ministerios? Vamos a ir poco a poco explicando todo eso. Y por supuesto tenemos muchas noticias sobre la campaña. Un pleito que ha causado ya la baja de un candidato presidencial autoproclamado, Hernando de Soto, y otras cuestiones más que tienen que ver con la colocación, por supuesto, del gobierno frente al mundo. Tenemos al señor Adrián Sen, premiado con un puesto en Nueva York. Pero antes de ir a todo eso, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador y recordarles además que hoy día hay preguntas. Lo que no se explique bien en este programa lo dejamos para el último bloque, para las preguntas. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos con el enredo que ha armado el Congreso de la República en una, hay que decirlo, pésima pieza legislativa. Y ahora vamos a explicar por qué. Esta es la noticia. Ministerios usarán el 10% de la programación de medios para propaganda. Para propaganda. Y esta es una alerta muy seria de la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Juliana Lainez, que está en primera plana de la República. Y efectivamente, si uno lee la norma, eso dice: 9 ministerios van a tener acceso gratuito al 10% de la programación. Y desde el punto de vista de la violencia familiar, hay también preocupación, porque lo que se dice es lo siguiente, por favor, el siguiente titular, que el gobierno insiste en instrumentalizar la lucha contra la mujer, la lucha de la mujer para imponer la lucha por la mujer, para imponer una franja obligatoria de contenidos a medios de comunicación. ¿Qué está pasando? Y acá les voy a pedir que por favor tengan mucha paciencia porque voy a decir algunos números de leyes. Voy a tratar de decir la menor cantidad de números de leyes posibles, pero quiero que me entiendan porque es un poquito complicado. Mi focus group, para ver si me entienden, son acá todos los camarógrafos del switcher, pero vamos a ir poco a poco. ¿Ok? El día martes apareció publicada en El Peruano una norma que modifica una ley que ya existe. ¿Ok? La ley por la cual el Estado peruano lucha contra la violencia contra el grupo familiar y la mujer. Que tenemos en el Perú un problema que es verdaderamente espantoso. Un problema de machismo, un problema cultural. A las mujeres en el Perú les pegan en sus casas. Les pegan sus familiares, sus esposos, sus parejas. Y esto también, por supuesto, perjudica también a los niños que también son violentamente golpeados. ¿Muy bien? En el año, y acá comienza usted a prestar atención, en el año 2015, gobierno de Humala, ¿ok?, se promulga la ley 30364, que es la primera ley que se promulga sobre este tema, sobre el tema de violencia familiar. Hace 10 años, ¿ok? En esa norma, hace 10 años, se establece una franja educativa del 10% de la programación que permite hablar de los temas de violencia familiar. Hace 10 años. ¿Quién ha hecho cumplir esta norma? Nadie. ¿Ok? Ahora, permítanme una explicación de por qué nadie la ha hecho cumplir. Y vamos a ver la modificatoria. ¿Ok? Vamos poco a poco. La ley de radio y televisión, que existe desde el 2004, establece que los medios de comunicación tienen que
coadyuvar en la educación y en la difusión de la cultura del Perú. ¿Ok? Esa es una disposición que está idéntica en la Constitución del Perú. Artículo 14, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces los medios de comunicación tienen un deber de colaborar con la educación peruana. Hasta ahí no hay problema. Pero nunca se estableció un porcentaje de programación. Y ojo, estamos hablando de radio y televisión. ¿Por qué? Porque la radio y la televisión usufructan el espectro radioeléctrico. Y el espectro radioeléctrico es un recurso natural. Y por lo tanto es de propiedad de la nación. Y por lo tanto la radio y la televisión tienen licencias. ¿Que administra quién? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? Es por eso que la radio y televisión tiene una regulación en una ley que establece esta ayuda a la cultura. Y lo que dice la norma es que cada medio define, por su propia naturaleza, cuál es el porcentaje que quiere destinar de su programación a este tema, a la educación en general. ¿Ok? Puede ser un medio estrictamente educativo, puede ser un medio que destina algo, pero algo destina. ¿Ok? Eso es 2004 en adelante. 2015. La norma lo que dice, el 2015, y lo vuelvo a repetir muy parecido, tengo los textos acá, es que los servicios de radiodifusión públicos y privados permiten, o sea, decía antes, ¿no? Permiten el uso de la franja educativa del 10% de su programación para que en horario de protección familiar las instituciones públicas articuladas del Sistema Nacional, ¿no es cierto?, desarrollen contenidos vinculados, etc. Si yo, medio de comunicación, digo que mi franja educativa, lo que yo le dedico a educación al día es 30 minutos, el 10% son 3 minutos, ¿verdad? Y permiten el uso es, bueno, ven si quieres poner tu contenido, pero obviamente me pagas, ¿no? Reitero, si yo fijo mi franja educativa, porque la ley de radio y televisión me dice que es de, no sé, lo que yo quiera, 100 minutos, el 10% es 10 minutos. Pero si yo, como se ha redactado, digo que la franja educativa es 10 minutos del horario, pero es el 10% del horario de protección al menor, esto es, entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, el 10% de eso son 96 minutos. Es hora y media de programación. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo entiendo y quiero entender que ese 10% se refiere para radio y televisión a lo que cada uno de los miembros, ¿no es cierto?, de Radio y Televisión del Perú han fijado para educación, y de eso son 10 minutos, no, 10 minutos, no el 10% del horario de protección al menor. ¿Ok? Pero la redacción de la nueva norma que ha modificado la anterior, que ya existía, y que no cumplió nunca nadie, y que nadie fiscalizó jamás en 10 años, la nueva redacción es un poquito más curiosita, ¿no? Lo que dice así es lo siguiente: las instituciones públicas articuladas en el Sistema Nacional, que son estos 9 ministerios y otras más instituciones, acceden en forma gratuita al uso de la franja educativa del 10% de la programación que para tal fin los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales y de cualquier otra modalidad, sean públicos o privados, faciliten en el horario de protección familiar. Entonces, primero, introducen la prensa escrita, que no tiene ninguna obligación de acuerdo a la ley de radio y televisión, porque no usufructa del espectro radioeléctrico. Introducen a todo lo demás, a la web, al streaming, etcétera, que tampoco usufructuamos el espectro radioeléctrico, en una obligación que no se tenía. Primer error garrafal de la ley.
Y lo segundo es que yo vuelvo a interpretar que es lo que dice la ley de radio y televisión, de eso el 10%, porque no van a ser 96 minutos, ciertamente. ¿Se entiende? Dice que sí han entendido, ¿ok? Espero que sea así. Y reitero, ¿quién hace cumplir esta norma? Si ustedes revisan la ley de radio y televisión, ustedes no tienen una idea de la cantidad de normas que pretendieron en el 2004 controlar el contenido en defensa de los valores familiares, que no se cumplen. Por ejemplo, de 6 de la mañana a 10 de la noche, no puede haber violencia. ¿De verdad? De 6 de la mañana a 10 de la noche, no puede haber violencia. Yo los invito, señal abierta, a que revisen un poquito, ¿no? ¿Con cuántos muertos desayuna un niño peruano antes de irse al colegio? ¿Con cuántos tiroteos, balaceras, atropellos? ¿Cómo que no hay violencia? ¿Quién fiscaliza eso? Y ojo, en la ley de radio y televisión, el incumplimiento del horario de protección al menor es una falta. Y la reiterancia en las faltas graves termina siendo una falta muy grave. Y la reiterancia en las faltas muy graves termina siendo la pérdida de la licencia. ¿Alguien ha sido siquiera amonestado alguna vez? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Ok? Y hay un tema también interesante, ¿no? ¿Qué ministerio tiene que encargarse de fiscalizar todo esto? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ministro de Transportes y Comunicaciones fue denunciado por violencia familiar. Y no es el único. En el gabinete y en el Congreso. Claro, lo que dice la modificatoria no es que los medios produzcan estos contenidos en una franja de 10%. No. Es que el acceso va a ser gratuito. Que hay que regalarle espacio al Estado. Porque si nos piden a los medios hacer, ¿no es cierto?, contenido sobre este tema, vaya que vamos a hacer contenidos. Vamos a hablar de nuestros políticos, por ejemplo, y de su vulneración de esta ley de manera sistemática. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. La ley existe hace 10 años. Hace 10 años se colocó ese 10% para radio y televisión, pero en referencia a la franja educativa que cada medio se autoimponía. Ahora la redacción está tan mal que meten a todos los medios de comunicación, en los cuales el Congreso no tiene injerencia alguna, porque no usufructúan nada del Estado peruano, son absolutamente privados, y además quieren un acceso gratuito con contenidos propios de 9 ministerios. Yo espero, reitero, que el tiempo sea el que yo interpreto, el 10% de lo que ya fijaste. Porque si nos referimos a un periódico, y este periódico tiene, por ejemplo, 24 páginas, si no me equivoco, efectivamente, el 10% de 24 son casi 3 páginas que tendríamos que dedicar gratuitamente a los contenidos de los ministerios. Si eso no es violatorio de la libertad de expresión, por Dios, eso se llama control de contenidos. Es inconstitucional. Y a la primera que traten de hacerlo, entra un amparo con una cautelar que se gana en 5 minutos. ¿Ok? ¿Entendieron? Entendieron. Muy bien. Vamos a seguir hablando, por favor, después de este papelón, nuestro primer ministro, que ayer dijo que nunca quisieron controlar de contenidos, que ellos están con la libertad de expresión, que ellos observaron la norma, ya está publicada en El Peruano. Mañana, hoy o estos días, ha dicho que va a iniciar un diálogo con partidos políticos en busca del voto de confianza. Ay, por favor. Pero miren, mientras decía esto, también decía lo siguiente ayer en conferencia de prensa. El señor Adrián Sen es nombrado como representante permanente del Perú ante la ONU. Recuerden ustedes que el señor Gustavo Adrián Sen estuvo al borde de la censura y renunció para no ser censurado porque ya todos los partidos habían anunciado que lo iban a censurar. Después de que él dijera, a ver, pues censúrenme. De repente al siguiente no le dan la confianza y se disuelve el Congreso.
Frente a esto, ayer hay un tuit que destacar del congresista Ed Málaga, por favor, que le parece una irresponsable afrenta, supongo que al Congreso, premiar a Gansen con la ONU, con la representación en la ONU en Nueva York, lo cual demanda interpelación al canciller, no al voto de confianza y poner sobre el tapete la vacancia presidencial. Dios, parece que les ha molestado. Va a estar difícil para Arana tal vez buscar consensos si su antecesor le han dado un puestito tan codiciado. Pero no sé por qué yo creo que le van a dar la confianza. Fíjense ustedes. El pacto de facto, por supuesto, sigue funcionando.